donde ustedes pueden leerlas y mandar sus consultas. Claudio, seguimos con vos. Gracias, Santi. Retomamos la cámara. Gustavo Marangoni, lo digo bien ahora, presidente del Banco Provincia. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Placer. Bueno, perdón por el video de entrada. Intentó ser humorístico, pero también quería acercar las partes del lado político a lo que esperamos nosotros. Mira, es natural que la sociedad española, como en algún momento la sociedad argentina, se enojen con la política cuando aparecen resultados negativos. Uno podrá después evaluar cuánto de ese enojo también tiene que incorporar a otros sectores que a lo mejor en medio de una burbuja especulativa como la que vivió España, digamos, cuando hay fiesta, a veces muchos se despreocupan de ver cómo se paga y cuándo se paga, pero que obviamente la política siempre tiene una responsabilidad mayor, porque el político conduce y dirige, y que la sociedad española que tuvo y tiene todavía que pagar muchas consecuencias de la crisis que está viviendo, esté enojado con la política, es razonable, y eso también se ha traducido en victorias resonantes en Madrid o en Barcelona de fuerzas nuevas. Déjame ser honesto contigo y con los televidentes. Usé un modelo español, pero yo cuando lo vi pensé automáticamente en Argentina, que aplicaba perfectamente en Argentina. Bueno, yo creo que aplicó el enojo muy bien y muy fuerte. Todos recordaremos, no todos, a lo mejor Santino. Él es más joven, pero recordaremos lo que fue el 2001, 2002, la gente golpeando la puerta de los bancos con martillos, ¿no? El famoso chorros, devuelvan los ahorros, los políticos que no podían caminar por la calle. Ahora, creo que hoy la situación es distinta, pero de todos modos también siempre aquellos que tienen responsabilidades funcionariales, elegidos o no elegidos, siempre tienen que rendir más cuenta ante la sociedad, y también es lógico que se les cargue muchas veces una carga de temas que a veces es justo, a veces quizá no tanto, pero bueno, el que quiere celeste, que le cueste, y un político no se puede quejar por eso. Voy a repreguntarte lo siguiente y con una autocrítica, porque me pasa a mí también. Generalmente cuando vas a dar una charla y hablas de economía, sí, muchos te preguntan, bueno, ¿pero qué sabes vos? ¿O por qué me aconsejás desde este lado si nunca pagaste una quincena? Y yo voy a empezar a escuchar a los emprendedores o empresarios o lo que fuera, o a los economistas, que no solo hablan porque leyeron un libro, porque leyeron a Keynes o al que sea, y me da consejos de lo que tengo que hacer, porque nunca tuvieron que arreglar con un sindicato tu plata, siempre hablas con la plata de otros. Y eso mismo te quiero trasladar de la política, porque hay muchas veces que nos pasa que se regulan muchas tareas económicas de personas que finalmente no están trabajando con su plata, trabajan con la plata de la mayoría de la gente. Y eso es un doble de responsabilidad. Mira, a mí como presidente de un banco, que aunque sea un banco público, es una empresa, y como empresa vos la tenés que conducir. Tengo que no solo pagar los sueldos, negociar con los sindicatos, negociar y pelearme con los proveedores por los precios, etcétera. Y entiendo, y además nuestros clientes son depositantes o gente que ha recibido préstamos de parte del banco. Es decir, yo no administro plata mía, pero cuando digo mía no digo de Gustavo Marangoni. La plata tampoco es del banco de la provincia. Son de los ahorristas. Por eso fíjate que en algún momento, cuando la provincia tuvo un conflicto serio en el año 2012 para pagar los aguinaldos, uno de los temas que yo creo que fue una decisión muy importante y un antes y un después, fue que el gobernador podría haber hecho algo que habían hecho otros gobernadores. Banco, dame plata, que yo tengo que pagar los aguinaldos. Y dijo, voy a tener que pagar en 4 cuotas. Después apareció otra solución, pero la alternativa no podía ser nunca usar la plata que no es tuya, que es del depositante. Entonces, obviamente, te digo que nosotros estamos sometidos también como banco a regulaciones, y cuando hay un cambio en una regulación, una cosa así, vos te preocupás. ¿Por qué? Porque vos, como cualquier otro, hiciste tu estructura de costos, tu estructura de inversiones, y si algo te la modifica, algo inesperado, te complicás. Es como el tipo que gana 10.000 mangos por mes y le aparece una expensa extraordinaria. Ese tipo dice, uy, yo no lo tenía previsto esto. Está muy bien. ¿No? Está muy bien. ¿Hay alguna diferencia crítica en lo que es conducir, llevar adelante la dirigencia de un banco privado o uno público? Bueno, en primer lugar, hay sí cuestiones de regulaciones y cuestiones que están vinculadas a procedimientos. Por ejemplo, el dueño o el presidente de un banco privado no está sometido a una determinada cantidad de exigencias respecto a licitaciones, aperturas de doble sobre, son cuestiones muy técnicas, digo, pero que vos la tenés que hacer, porque además de rendir cuentas como presidente de un banco, tenés que rendir cuentas por cumplimiento o incumplimiento de deberes de funcionario público y de observancia de la ley. Ahora, después tenés que ser eficiente. A ver, el banco público tiene un objetivo, Banco de Desarrollo. Pero si vos no sos eficiente, ¿con qué estableces tareas de desarrollo? ¿Cómo fondeás la tarea de desarrollo?
Por ejemplo, vos das créditos subsidiados a pequeños productores o a productores de trigo que están en el sudeste de la provincia, que la pasan mal, y le prestás a 14% tasa fija, como estamos haciendo nosotros ahora. Ahora, yo para prestar a tasa de 14% al productor de trigo, cuando pago un plazo fijo, el 23 o el 24%, claro, tengo que ser muy eficiente en el resto del negocio, y eso es algo que no hay que perder de vista, porque la equidad es un principio importante en la vida. Pero si vos solo mirás la equidad y no mirás la eficiencia, en algún momento viene alguien, te toca la espalda y te dice, ¿de dónde vas a seguir sacando la plata para financiar la equidad? Y bueno, va a ser mi próxima pregunta. Precisamente esa, ya me ayudaste, pero vos decías recién, por ley y por reglamentación, no por libre mercado, vos estás obligado a pagar por los plazos fijos 25, 26, 27, creo que algo así. Eso sí, varía, sí. Pero tenés que pagar más de X. Sí. También en algunos casos, si es pyme, además, por ley, no por libre mercado, tenés que prestar al 14, 15, 13 o 12. ¿Quién paga la diferencia? Mirá, en el caso del sistema financiero, el nivel de utilidades de los últimos años y de este año, que yo creo que todas las entidades también vamos a cerrar con utilidades, te permite a lo mejor maximizar... Pero estás vaciando el banco entonces. No, lo estás sacando. No lo estás vaciando, no, en absoluto. Y te explico por qué. Porque hay otro sector de los negocios que es fuertemente lucrativo, aún también con las regulaciones y con los límites. Digamos que lo que vos cobrás por un préstamo personal o por el tema de tarjeta de crédito, que no es el 14% que le cobrás... 40%. Nosotros tenemos la más baja del mercado, pero estamos en el orden del 38, 37%, y otros bancos tienen a lo mejor un margen que va hasta los 40 y tantos. Digo, eso tiene un volumen importante que te permite encarar las otras cosas. Ahora, vos haces referencia a algo que es importante. Hoy yo creo que nadie defendería una política sin regulaciones. Ahora, la calidad, el mérito, la oportunidad y la conveniencia de la regulación también es importante, ¿no? Porque yo creo que nadie defendería una posición, si me permiten el neologismo, liberista de mercado, es decir, que vos no intervengas nada de nada. El otro extremo tampoco, es muy difícil de justificarlo, que vos digas, bueno, yo intervengo todo de todo, porque eso puede quitar el estímulo al emprendedor privado fundamentalmente, pero también en el que los que tenemos que llevar una responsabilidad pública de decir, bueno, entonces me voy a esforzar por hacer esto mejor o por... ¿no? Está muy bien. Me dejas de preguntar una sola cosa, así no salimos de tema. Hay un divorcio, vos lo decías quizás al pasar también, para mí muy grande y para mí por la burocracia, ahora vos me explicarás, entre la necesidad de la gente que necesita el crédito y la posibilidad por exceso de regulación a mi gusto que tiene el banco para prestar. Entonces, solo le presta al que te demuestra que no lo necesita, como dice el chiste. Pero en el fondo, el que lo necesita en serio como movilidad, tiene tantas trabas que es increíble la cantidad de cuevas, de economía informal que existe alrededor del crédito, porque la economía formal, me siento identificado como mercado de capitales, y creo vos como Banco Provincia, no sabemos responderle a la gente. Mirá, hoy tenés una serie de exigencias que, como señalás vos, puede tener algunas consecuencias que ahora voy a abordar, pero también que le da bastante solidez al sistema financiero. El nivel de mora del sistema financiero en la Argentina hoy es el más bajo de muchísimo tiempo. Estamos en el orden del 1,7, 1,6 promedio, y te digo, como banco público, yo me acuerdo que hace 8 años atrás nada más, cuando a nosotros nos tocó la responsabilidad de conducir el banco, era 8% aproximadamente. Bueno, tener el 1,8 que nos deja más tranquilo a todos, porque un sistema financiero sano es fundamental para todos. Ahora, hay segmentos, y el tema de la inclusión bancaria y financiera es fundamental, que por supuesto no pueden cumplir los requisitos. Nosotros hicimos punta con una experiencia que por supuesto atiende un segmento, no a todos, que es microcréditos. Nosotros ya vamos por más de 130.000 microcréditos, y el microcrédito es algo muy sencillo. A la persona que tiene un emprendimiento de un año por lo menos, se le pide el DNI y el monotributo, y con eso se le da un préstamo. ¿De cuánto con respecto al negocio? Hasta 60.000 pesos, hasta 60.000 Independientemente del negocio que tengan. El negocio, a ver, estamos hablando de negocios que están, que son pequeños, a ver, lo digo concreto, una panadería de un barrio humilde, etcétera.
tiene a lo mejor 60.000 pesos y estoquea harina que le permite administrar su negocio de otra manera. El fulano que tiene un tallercito mecánico y a lo mejor puede comprar una inyectora que le permite ahora arreglar autos de mayor estándar y tener algún ingreso extra. Ahora, el objetivo ¿cuál es de microcrédito? Que vos al tipo lo puedas traer a la economía formal y que termine siendo cliente de un banco, de nuestro o de cualquiera. Ahora, también hay un segmento en el medio, digamos, del microemprendedor y del que ya tiene acceso al sistema bancario, que probablemente es, vamos a decirlo así, pobre para ser rico y rico para ser pobre. Y para ese todavía no hay instrumentos del todo adecuados, y eso es un elemento que es un desafío que hay que afrontar. ¿Por qué? Porque yo decía hace un rato que el sistema financiero de la Argentina es sólido, es cierto, pero es chiquitito así. Es la menor bancarización de Latinoamérica, incluso 12% o 15%. 16, pero es la mitad que Paraguay. Una locura. Es mucho menos que Chile, que Brasil, ni hablar de lo, por eso digo, no es que nos estamos comparando con Noruega y Finlandia. Claro. Entonces, ¿qué te marca eso? Y tiene que ver con lo que señalaban ustedes en la introducción. Te plantea una cuestión de prestigio, te plantea una cuestión de desconfianza, como después de, a ver, insisto, acá no es que te quiera dejar afuera de la cancha, pero yo tengo 49 años, imagínate que desde que tengo más o menos uso de razón, cuando yo tenía 10 años, Rodrigazo, cuando tenía 12, 13, Tablita, después el default del 82, después vino el plan austral y los australitos, la hiperinflación del 89, el plan Bonex, la convertibilidad, el derrumbe de la convertibilidad. Vos decís, eso al prestigio lo agarró, lo hizo añicos, lo dejó hecho hilachas, y vos no es tampoco que un día abrís y le decís, a partir de hoy, señores, soy distinto. Sí. Soy distinto, están hablando con el nuevo Marangoni. Y vos decís, no, pará, porque la gente muchas veces vio licuados sus ahorros. Entonces es un tema, el prestigio. Mira, Juan Bautista Alberdi decía algo que era extraordinario. Decía, las personas y los pueblos no tienen alas, tienen pies y construyen su historia día a día. El que le quiera poner alas para llevarlo a un progreso lo lleva más al desastre que a otra cosa. Entonces yo digo, el prestigio se recupera de a poco. Las leyes pueden ser importantes, pero a veces una inflación legislativa que crea que si vos sancionás un montón de leyes te va a permitir evitar la realidad. Bueno, en octubre de 2001 la Argentina sancionó la ley de intangibilidad de los depósitos y, después no sirve y 2 meses después... Claro, ¿de qué te sirve tener algo tan sólido y tan regulado si no le sirve a la gente? Exactamente. Pero se te cabrón las preguntas fáciles, porque ahora viene Santiago. No, ya... No, te quería preguntar, justamente estabas hablando del tema del prestigio y la credibilidad, que, bueno, ha sido afectada, evidentemente, por todo lo que fueron los años y la gente que, obviamente, tiene incertidumbre ante esto, y también generas incertidumbre para lo que es externo, ¿no? Y hace poco, este año, si no me equivoco, las tasas de interés... Digo, están muy altas, digo, somos unos países que mejor rinden en dólares, ¿no? ¿Y tiene que ver con una cuestión de esto, de credibilidad o no? Mirá, siempre tiene que ver con muchas cosas, digamos, pero tiene que ver también con esto que mencionábamos, con la cuestión de credibilidad. Yo creo que es importante y esto me parece que es algo que en parte se debate, pero se tiene que debatir mucho más de cara a las próximas elecciones, porque creo que son las cuestiones esenciales que tienen que ver a cómo vos generás un marco de estabilidad. Nosotros planteamos la idea del desarrollo, digo nosotros, de los que trabajamos en el equipo de Daniel Scioli. Ahora, el desarrollo tiene muchas partes, digamos, pero y la necesidad de muchos entornos, pero lo que requiere es el entorno de la estabilidad. Y yo creo que acá hay que ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque si vos empezás a discutir una medida puntual u otra, podemos discutir hasta que el infierno se congele y no vas a llegar a nada conducente. Es decir, es el tipo de cambio, son los derechos de exportación. Yo te diría, rememorando alguna frase dicha, es todo estúpido, digamos. Vos tenés que... Tal cual. Vos tenés que ver todo, política fiscal, política monetaria, normalización del sector externo, confianza del sector estadístico, todo hace a la reconstrucción o a la consolidación del prestigio, todo hace a que los otros empiecen a confiar, porque es lógico que en muchas cosas la gente se tome tiempo. Yo presido hasta el 10 de diciembre nada más, una institución que es el Banco Provincia, que tiene 193 años. A lo largo de su trayectoria, el prestigio del Banco Provincia
ha ido y subido. ¿Por qué? Porque había épocas, afortunadamente hace mucho tiempo, dejadas atrás, daban préstamos por teléfono casi, Claro, lo digo sí. metafóricamente. Digamos, y el banco generó un montón de pufos, decimos en la jerga, de un montón de incobrables, digamos, que se los tuvo que dar a otros para que los administre, etcétera, o el Estado de la provincia le tenía que dar plata al banco para manejarlo. Bueno, hace 8 años... más, porque no quiero decir que la historia empezó con nosotros, también hubo otras gestiones anteriores que hicieron cosas positivas. Digo, pero se empezó a decir, bueno, el banco puede tener una determinada cantidad de empleados, no más. El banco necesita invertir en tecnología y el banco lo que tiene que hacer es prestar. Y somos el banco que más prestamos, que más aumentamos en colocación de crédito. ¿Por qué? Porque la plata del depositante es para dar crédito. Y si vos ves que en una sucursal donde necesitas 20 empleados hay 40, la gente te va a decir, no, ¿por qué te lo voy a terminar pagando yo? Se van a quedar con la mía. Déjame retomar algo que decías antes, que me pareció muy interesante y creo que es muy afín a este programa, que es la eficiencia. Y es muy importante tocar la eficiencia. Y acá viene, vos hablabas del dólar, la tasa de interés, o preguntabas la inflación, pero finalmente ese es el síntoma, el dolor de una enfermedad. No es, es como reacciona la gente ante la desconfianza en que compran, pero no es el problema. El problema a veces es cuando se gasta demasiado más de lo que se ingresa y cómo financiás eso que estás gastando de más. Dicho esto, el Estado en los últimos tiempos, provincial y también nacional y de casi todas las provincias, están tomando un rol de salir a tomar plata prestada a tasas muy altas. El bono de la provincia de Buenos Aires, el martes, salió un bono de la Argentina que ajusta por dólar linked, etcétera, que más o menos Argentina está pagando entre un 27 y 30% de tasa. Si Argentina, que es el riesgo soberano, o la provincia, que es la más fuerte de todas, sale a pagar esa tasa, ¿qué queda para el resto de la gente? Y eso es lo que me parece que está empezando a faltar, que es la eficiencia en la adjudicación de los recursos. Mira, vos mencionaste algo que a mí me parece crucial y que nosotros en la provincia nos llevó 4 años resolver, que era un déficit en ese entonces de 10.000 millones de pesos más o menos, llevarlo al equilibrio presupuestario. Hace 4 años que la provincia tiene equilibrio presupuestario. Esto no evita, por supuesto, que salga a buscar dinero a los mercados internacionales y a pesar de ello, digamos, tengamos que pagar tasas. Vos fíjate que la provincia nunca entró en default, ni siquiera en el 2002. Es verdad. Ni siquiera en el 2002. Ahora, pero creo que en la última colocación fue una tasa muy alta. Justamente creo que la normalización y el principio que vos mencionaste del equilibrio presupuestario, cuando la Argentina en los últimos años manifestó mayor fortaleza con los famosos superávit gemelos. Los famosos superávit gemelos. Entonces, yo creo que ahí y esto no supone otra cosa que hacer una asignación racional de los recursos y, en virtud de un principio de eficiencia, un principio de equidad. Tiene que haber gente que recibe subsidios, etcétera, porque su condición no le permite hacer, por supuesto. Sí. Pero vos tenés que revisar permanentemente si el que a lo mejor lo recibía en algún momento porque era justo, ya no lo debe recibir más, porque cambió su situación. Porque esto hace fundamentalmente a estos 2 principios que hablamos, que es el de la eficiencia al servicio de la equidad. La eficiencia no es un fin en sí mismo. Vos querés ser eficiente para algo. Desde el Estado, para utilizar la estructura fiscal para redistribuir progresivamente los recursos. Del sector privado para ser más competitivo y obviamente para ganar más. Ahora, yo estoy convencido absolutamente que la discusión seria que se viene en la Argentina en los próximos años es la productividad, que tiene que ver con la calidad. Y no solo en el sector privado, en el sector público también. Digamos, la productividad es un elemento esencial y para esto vos necesitas, insisto, un entorno. ¿Por qué la idea es proponerse un horizonte en 4 años de equilibrio presupuestario? Porque eso es un elemento importante, no el único, pero muy importante para llevar la inflación a un dígito. Y una inflación de un dígito te da un marco de previsibilidad y de confianza en el ámbito interno y también la posibilidad de buscar dinero a tasas más acordes con las que el país necesita para el camino del desarrollo. Justo cuando te hice la anterior pregunta, mencionaste dentro de todo lo que influye en lo que es la tasa de interés, las entidades estadísticas. Y digo, hoy como se ve muchas quejas en lo que es el INDEC, por ejemplo, ¿crees que tiene que haber algún cambio ahí o no? Mira, yo creo que cuando hay una parte de la población que tiene una merma en la confianza respecto de algo, hay que dar señales para que esa desconfianza desaparezca, para que esa vuelva. Yo creo que lo primero que habrá que hacer el 10 de diciembre es convocar
pluralmente y decir, bueno, a ver cuáles son los elementos, digamos, que generan este tipo de dudas y veamos la manera de certificarlo. A lo mejor se descubrirá que algunas cosas hay que corregirlas, que otras están haciendo bien, pero yo creo que es importante que haya un consenso fuerte respecto a que el termómetro que utilizamos para medir la temperatura sea la adecuada. Creo que en enero, febrero del año pasado se hicieron algunas reformas metodológicas que ayudaron a presentar niveles de variación de precios, que a lo mejor es el que más mira la gente, aunque no es el único, digamos, mejoraron o permitieron medir mejor, pero que evidentemente hay que seguir esforzándose ahí y que hay que dotar de confiabilidad, porque, insisto, si hay una parte importante que tiene dudas, por lo menos hay que contemplar y hay que escucharlo. Bien, hablabas y me interesaba mucho esto de tratar de pensar en el largo plazo, pero a veces no surge el corto plazo y yo siento, perdón que te diga esto, que automáticamente nos gobierna mucho más el corto plazo en un montón de decisiones. La provincia de Buenos Aires la está pasando mal por la inundación y demás, pero además todas las economías regionales se ven afectadas por algo que suena muy difícil de entender en la Argentina, que es esta dualidad cambiaria, donde vos tenés un tipo de cambio oficial, todos los países vecinos, todos devaluaron el 80% de tus exportaciones, el 80%, no el 1%, el 80%, van a Brasil o a China, y ambos tienen un proceso devaluatorio, tu competitividad es cada vez menor, los gastos cada vez son mayores, los ahorcás cada vez más y después le decís, espera que en el largo plazo yo te voy a compensar. ¿Por qué a veces hay tanto capricho en cosas de tan corto plazo cuando todos los países lo toman con mucho más normalidad? Mira, en primer lugar, para abordar la cuestión de las economías regionales, te aseguro, porque hablo con productores de pera, de manzana, de vino, de aceitunas, sé que la están pasando mal, complicado. Ahora, cuando vos hablas con ellos, por ejemplo, el tema del transporte, el costo de logística, les preocupa, en la agenda que ellos te plantean, les preocupa más que la situación cambiaria. Y respecto de la situación cambiaria, que no te quiero menoscabar la cuestión, yo te digo, vos podés devaluar y es ser pan para hoy, hambre para mañana. Remember, enero del año pasado. Devaluaste ¿Me dejas discutirte sí, algo? Pero interrumpo algo y después seguí vos, te doy la última palabra. Charla amable, por favor. Entiendo ese punto. Pero por lo que decías vos del INDEC lo mismo, que si la gente ya no confía, vos, un empresario, un industrial, yo no conozco alguno, y también me toca hablar con economía real, siempre para fijar el precio no ponen el valor de costo, ponen el valor de reposición de la mercadería. Y para calcular el valor de reposición de la mercadería, perdóname que te diga, no toman el dólar oficial. Cuando vos escriturás una propiedad, cualquiera de nosotros sabe que escritura una propiedad y la tiene que escriturar en pesos, no lo calcula por 9.20. Por lo tanto, gran parte de la inflación que tenés hoy es la expectativa que saben todos que el dólar no vale. Pero pará, porque estamos tocando temas que están emparentados pero que no son exactamente lo mismo. Déjame volver a la economía real, déjame volver a los productores regionales. Ese productor tiene hoy un problema quizás más serio, que es el tema del transporte, que es el costo en logística. Un productor de Salta, de soja, que tiene que llevar su producción al puerto de Rosario, paga muchísimo de flete, y vos a ese tipo, a lo mejor lo que te reclama es que haya algún tipo de gasoil agrícola, como puede haber en otros aspectos. ¿Y por qué la infraestructura vale tanto? Bueno, por muchos motivos, por ejemplo, por el estado de las rutas se sube. Por el estado de las rutas, por la falta muchas veces de infraestructura ferroviaria. Recordemos que hubo años aquí donde el ferrocarril era mala palabra, cuando en el mundo es la forma más económica de poder trasladar las mercaderías, los bienes. Entonces yo te digo, ese productor, además, porque yo te digo, bueno, cada país... ¿Y esa responsabilidad no es del Estado? ¿La infraestructura? Por supuesto que la infraestructura es una responsabilidad del Estado, en la que también puede tener un aporte virtuoso el sector privado, porque yo creo que hay que mirar experiencias exitosas del sector público-privado para el mantenimiento y las obras en el ámbito de rutas, como por ejemplo fue el tema de parcería pública en Brasil, digamos, ¿no? Para el tema de la cuestión de rutas o de puertos. Nosotros en La Plata hicimos el puerto más grande de contenedores de la Argentina con inversión privada, no con inversión pública. Y a mí me parece que eso es saludable, que así sea. Ahora, está muy bien. Cuando vos analizás las otras producciones y ves esas cuestiones, o por ejemplo, el productor de oliva, el productor de aceitunas de Catamarca y de La Rioja, provincia donde yo estuve hace poco, para esa persona es muy importante el régimen laboral del que levanta la cosecha.
porque es un personal temporario que a veces tiene tantas regulaciones y todo que termina no pudiendo ni contratar en blanco Ni contratar. ni como no debe ser contratar en negro. Entonces es cierto que esas son cuestiones y acá no se trata, porque esto también me parece importante. Yo creo que si nunca los debates de todo bien versus todo mal son positivos, porque son debates bobos. Sí. Viene un oficialista y te dice, no, yo tengo que decir que está todo bien. No, ¿por qué está todo bien? Si ningún gobierno en el mundo, por más bueno, lindo, eficiente y eficaz que sea, va a resolver nunca todos los problemas. Y tampoco hay un gobierno en el mundo que vos decís, che, no acertó una. Sí, hay cosas que están bien, exactamente, porque en realidad, y hay otras que no. Y hay circunstancias o hay etapas en las que vos privilegiás determinados problemas y hay otras donde privilegiás otros, porque nadie resuelve todos sus problemas juntos. Entonces yo digo, del 10 de diciembre para adelante y de alguna manera ahora antes que estamos en campaña, tenemos que decir, muchachos, ¿cómo vamos a resolver los problemas del 10 de diciembre para adelante? Porque yo lo que no quiero es del 10 de diciembre para adelante discutir los años que pasaron. Yo quiero discutir los años que vienen. Yo quiero decir, mire muchachos, la Argentina tiene un nivel de desendeudamiento del sector público y privado que es una oportunidad para el crédito virtuoso. El sector público tiene que acudir al crédito local e internacional, no para financiar gasto corriente, para financiar obras de infraestructura. La Argentina necesita, según nuestras estimaciones, entre 20 y 22 mil millones de dólares anuales durante 10 años para tener una infraestructura decente. Ustedes empezaron con el tema de España. Los ciudadanos españoles tienen todo el derecho del mundo a estar enojados con sus políticos, pero cuando vos vas a España, aún en crisis del sistema de rutas, de aeropuertos, de puertos, de comunicaciones, es extraordinario. Es decir, pero hay muchas tomame cosas. Que acá, al menos lo tomo a título personal, también tenemos derecho de estar un poquito enojados, porque le cobrás retenciones, le cobrás impuestos y no le diste la infraestructura para que tengan más competitividad. A ver, sí y no. Vamos a ver las dos partes del vaso. Cuando vos incluiste, ya sea mediante generación de empleo o mediante infraestructura básica y social, es decir, extensión de cloaca, de agua potable, etcétera, a un sector importante de la población, o pudiste hacer parcialmente algunas rutas y caminos, porque en la Argentina tenés miles de kilómetros y lo cierto es que te alcanza, digamos, para cubrir una parte de eso y la otra, a lo mejor para un mantenimiento nada más. Es obvio que vos decís, che, ¿debe hacerse más cosas? Sí, pero no es tampoco que no se hizo nada. Y no es tampoco, a ver, el productor también se beneficia, digamos, si hay un sistema público más sano que como nosotros le podemos dar más crédito, o si hay, por ejemplo, ahora patrullas rurales que le cuidan mejor la seguridad. Y por supuesto también, y esto no se trata de desconocer, que hay caminos rurales que por su estado, no cuando hay una gran inundación, cuando hay una lluvia de 2 o 3 días, no le permiten al productor por semanas a veces sacar digamos, del potrero a la góndola su producto. Y sobre eso, obviamente, hay que encarar, porque infraestructura es el desafío de la Argentina en los próximos tiempos y es, digamos, el punto que viene ahora. Tuvimos la etapa del endeudamiento para pagar gasto como en los 90, si se quiere, transitamos la etapa de desendeudamiento y ahora tenemos que tener la del crédito virtuoso, que es infraestructura, infraestructura, infraestructura. Tengo una pregunta cortita antes de terminar. Sabemos que la provincia de Buenos Aires ha estado muy afectada por lo que fueron las lluvias y no ha sido la primera vez y que se ejecutaron lo que fue la emergencia agropecuaria. Sí. ¿Fue eficiente o no para los productores? La declaración de la emergencia, sí. Y vos tuvimos una reunión con la mesa agropecuaria el miércoles, ahí establecimos una serie de medidas, el gobernador firmó decreto, nosotros desde el banco establecimos créditos para los comercios y las familias aceptadas, por supuesto una tasa subsidiada, pero también hay créditos a tasa cero que se otorgan por medio de organismos que no son el banco en este caso, y también hay subsidios. Respecto de las obras, ahí tenés un tema, nosotros en obras hídricas, con fondos provinciales, hemos destinado en estos años 8.000 millones de pesos. Alguien es que está escuchando y dice, sí, pero yo me inundé igual, claro, y no me importa. Y esa persona tiene todo el derecho del mundo a no solo estar enojada, sino decirnos todo lo que se les ocurra, porque está bien, pero también tenemos la obligación de funcionario de decir, no se hizo nada, se hicieron muchas obras. Y es cierto que todos repetimos habitualmente, es mejor prevenir que curar. Ahora, lo que prevés muchas veces no se te reconoce porque vos lo evitaste.
digamos, hay zonas como La Plata u otras zonas del conurbano que no se inundaron, que se anegaron menos, afortunadamente, y que en una provincia de 16 millones de habitantes y en una región afectada de 2,5 millones hubo 2.500. A esos 2.500 personas no hay consuelo que les sirva. No hay, con esa persona vos solamente podés mitigar, y lo que yo le diga van a estar escuchando y van a decir, mirá qué fácil ese que estaba, que vive seco, etcétera. Y tiene razón, con su enojo yo no tengo, mal podría malquistarme, pero lo que digo es, se hacen cosas. Gustavo, muchísimas gracias por visitarnos acá. Muchas gracias. Sábado al mediodía, un honor tenerte acá. Gracias. Por último, nada, para que vos elijas, es una manera de conocerte también, estos dos libros. O el de Tomás ¿Tengo que Abrán. elegir uno? Elegí Te uno. voy a decir por qué voy a elegir el de Tomás Eso Abrán. es lo que queremos. Porque Humberto Eco, ya lo leí, y siendo un fanático de Humberto Eco, no me gustó ese libro. Sí, no me gustó, me parece... ¿Viste cuando vos decís...? Para. Este bloque no lo auspicia. No lo auspicia, no sé qué lo auspicia Lumen. No, te digo, no. pero no es con la está editorial, muy bien. es con Humberto Eco. Me parece que son esos libros que haces para decir, vamos a sacar un libro, vamos a publicarlo, pero el autor del Nombre de la Rosa, El péndulo de Foucault, de La isla... del día de antes, no puede escribir a mi criterio ese libro que con George Manigault. Y Tomás Abrán, un tipo que respeto. Muchas gracias. Señores, vamos a un corte.